Juan 10:27. Y este tema surgió hace 2 semanas. Usted sabe que mi esposa predicó el domingo pasado, yo no prediqué. Hace 2 semanas yo iba a predicar justamente, ¿sabe? Ese tema, esa semana que Dios me habló de esta manera muy especial. Pero siempre predico cuando Dios me pone, cuando Dios me dice, di esto, da esto, transmite esto. Porque creo que en ese momento Dios quiere bendecir la vida de alguien de una manera especial. Nunca Dios nos habla para mal, siempre Dios nos habla para bien. ¿Escuchó lo que le acabo de decir? Siempre Dios nos habla para bien. Juan 10:27. ¿Todos lo tienen? Levante su Biblia bien en alto y diga: yo soy lo que esta Biblia dice que soy. Yo tengo lo que esta Biblia dice que tengo. Y yo voy a donde esta Biblia dice que voy. Porque esta es la palabra de Dios para mi vida, sobre mi vida. Y si la hago y la cumplo, me bendecirá. Dice Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Pero es curioso, antes Jesús estaba hablando con ellos, con los discípulos, y les estaba diciendo de cómo alguien puede perderse cuando no escucha las indicaciones de Jesús. Tome asiento y dígale: escucha la voz de Dios. Dígale al que tiene a su lado: escucha la voz de Dios. Escucha la voz de Dios. Todos los aires, toda mente y todo pensamiento se trae al mismo sentir por el poder de la palabra, por la unción del Espíritu Santo y por el mover de su gloriosa presencia en este lugar, para que podamos recibir y poner por práctica lo que recibamos. Amén. Cuando nosotros nos saludamos, nosotros escuchamos la voz de quien nos saluda, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos en el teléfono, bueno, ahora es poco lo que se habla, casi siempre es texto, lo que se envía. Es mucho más fácil, es mucho más rápido. Puedes mandarle el mismo mensaje a muchas personas, amén. A la misma vez conectarte con muchas personas. Pero es importante, cuando yo leía, Dios me daba este tema, yo meditaba en lo siguiente: los profetas tenían que escuchar la voz audible de Dios para dar dirección al pueblo e instruirlos en algo que Él quería que se hiciera de la manera como Dios quería. No como el profeta opinara o quisiera, sino que como Dios quería que se hiciera. Y el profeta tenía que estar atento. Oiga, el profeta tenía que estar atento para escuchar la voz audible de Dios. Dios hablaba con los profetas de una manera audible, de una manera directa. ¿Okay? Dios llama a Abraham de una manera directa. Eso es en el Antiguo Testamento. Dios llama y habla con Noé de una manera directa. No había un intermediario, no había un pastor, porque no había pastores entonces. Y Dios habla habla con ellos de una manera directa, de una manera muy especial. A Noé, luego lo hace con Abraham, le promete a Abraham el legado con Isaac y con Jacob. Después, usted sabe, Dios interpreta, Dios habla a José por sueños. Mira, es diferente. Dios habla a José por sueños. Y después que Dios habla a José por sueños, se levanta toda la casa de él, se levantan sus hermanos, pero al final Dios cumple el propósito que tenía con José. Después empieza Israel, está ahora cautivo por muchos años en Egipto, y ellos dicen que claman a Jehová para que Dios los liberte.
claman a Dios para que Dios haga algo y los saque de su esclavitud, ya que no habían sido llamados a ser esclavos, sino que habían sido llamados a ser gente libre para adorar a Dios. Pero Dios necesitaba un libertador. Dios necesitaba a alguien con el cual él podía tratar y confiar y podía hacer algo para libertar a su pueblo. Moisés, usted sabe la historia, creo que desde que estábamos en la escuela dominical, sabemos la historia. Dios llama a Moisés, Moisés sube al monte y estando ya en el monte Dios usa la zarza. Y a través de la zarza Dios le llama a Moisés y le llama por nombre, le llama Moisés, Moisés. Óigame, y Moisés escucha la voz de Dios una vez más, Dios tratando directamente con el hombre. Estando Moisés, obedece, escucha la voz de Dios, sigue las instrucciones de Dios, pero también Dios habla a Aarón su hermano. Y cuando Dios habla a Aarón su hermano, también los junta para llevar a cabo algo glorioso. Amén. Se cree que es una de las liberaciones más masivas de la existencia en ese tiempo y hasta aún todavía, ya que se cree que eran más de 5 millones de personas las cuales estaban siendo libres. Luego Josué camina bien de cerca con Moisés. Caleb también camina bien de cerca con Moisés y Dios le place hablarle a Moisés y decirle: le transmito, le paso tu liderazgo a él. Tú trajiste el pueblo hasta este momento, hasta esta etapa, hasta este río, pero ahora necesito que alguien más se levante. Tú vienes conmigo y yo envío a Josué. Y Josué toma el liderazgo, cruza el río y empieza a escuchar la voz de Dios a través de los profetas, a través de Dios hablando con él directamente, a través de los sacerdotes. Entonces Dios hablaba de una manera diferente ya con ellos. Pero después vienen otros líderes y luego viene Sansón y viene Débora, que eran jueces. Dios empieza a gobernar el pueblo a través de los jueces y empieza a llevarlos y a usarlos y a bendecirlos. Y Dios hablaba con los jueces para que ellos pudieran poner la ley y pudieran dirigir al pueblo. Pero el pueblo no estaba alegre. El pueblo quería tener rey como todos los otros pueblos. Entonces Dios llama al profeta, porque había profetas siempre en Israel, y Dios hablaba directamente con el profeta, no con el pueblo, sino que directamente con el profeta. Y el profeta hablaba con el pueblo, o hablaba con el líder, o hablaba con el rey, para decirles qué es lo que tenían que hacer. Estaba la parte de las guerras, estaba la parte administrativa, estaba la parte de caminar, de avanzar, de hacer, de construir. Eso existió siempre, pero todo se hacía conforme a lo que Dios decía que se hiciera. Y tú veías a Israel siempre ir mejor y avanzar y crecer, ganaba guerra. Y cada vez que Israel perdía guerra, es porque algo hacía donde no escuchaba la voz de Dios. Pero lo hacía. Ellos lo hacían siempre. Y en muchas ocasiones Dios les reclama y le dice: les falló eso, le pasó eso, porque no escucharon mi voz, porque no escucharon lo que yo quería hacer con ustedes. Mas sin embargo Dios los perdonaba y volvían ellos de nuevo a escuchar su voz y a encaminarse, y volvían a seguir el mismo camino, porque era un pueblo escogido por Dios. No existía Biblia. Dios no hablaba a través de la Biblia entonces. Dios hablaba de una manera directa con el hombre. Pero luego se termina el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, y comienza el Nuevo Testamento. Y Malaquías es el último profeta que habla de parte de Dios directamente a la humanidad. Después existen alrededor de 400 años de silencio, porque hay momentos que Dios tiene silencio también. Dios no habla todo el tiempo. Hay momentos de silencio, hay momentos que tú le dices: Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿qué pasó? Dios, mi economía, Dios, mi negocio, Dios, mi espiritualidad, Dios, mis hijos, Dios, mis padres, Dios, mi familia, Dios, mi matrimonio. Y tú hablas con Dios, y tú hablas con Dios, y tú hablas con Dios. Y Dios dijo: he hablado con ellos a través de los profetas, les he dicho esto, les he dicho lo otro, y me han ignorado. Y ahí aparece el versículo que todo mundo lee para los diezmos y para las ofrendas,
el cual le dice: robará el hombre a Dios, y dice que Dios está molesto con el pueblo y él guarda silencio y termina en el Antiguo Testamento con silencio y con sentencia. Y así termina el Antiguo Testamento y pasa un tiempo de silencio y empieza a volver a hablar Dios con la humanidad. Cuando vemos que Mateo se escribe y empieza a hablar otra vez a través de los profetas, y empieza a manifestarse a través de Juan, y empieza a haber milagros y empieza a cumplirse las profecías que se habían hablado miles de años atrás. Y llega un tiempo donde la gente, estaban los rabíes, estaban los sacerdotes, y ellos leían el Antiguo Testamento, leían la ley, leían todo lo que se había escrito por Moisés, todos los escritos anteriores, y el pueblo escuchaba las enseñanzas, pero Dios decía: estos están aún mal y necesitan un libertador. Oiga, ¿por qué lo llevo a todo esto? Porque todo el tiempo Dios quiso hablar con el ser humano. Todo el tiempo Dios quiso hablar con el ser humano. Dice la Biblia que Él nos creó y nos formó para alabanza de su gloria. Fuimos formados para darle honra y gloria a Él. Fuimos hechos para bendecir su nombre. Fuimos hechos para cantarle, para aplaudirle, para glorificarle, para decirle a Dios, para enamorarlo, para decirle palabras dulces. Fuimos hechos con un propósito. Y dice el salmista que fuimos hechos poco menor que los ángeles. Poco menor que los ángeles. Oiga, quiere decir que hay una similitud. Si lo diferente es que los ángeles son seres angelicales y nosotros somos seres terrenales. Pero yo creo que Dios sigue queriendo hablar con el ser humano. Dios está interesado en que el ser humano quiera seguir escuchando su voz. La pregunta es: ¿cómo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo sabes que Dios te está hablando? ¿Cómo sabes que Dios te está exhortando? ¿Cómo sabes que Dios te está corrigiendo? ¿Cómo sabes que es Dios diciéndote algo a través de alguien, aunque te duela, que te moleste? Y tú dices: entiendo. ¿Cómo sabes? ¿Cómo entiendes cuando hay muchas voces que se escuchan a la misma vez? ¿Cómo puedes distinguir la voz de Dios? Hay una sola manera: lo espiritual se discierne con lo espiritual y lo carnal se discierne con lo carnal. Cuando el hombre se llena de carnalidad, a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Simple y sencillamente dice la Biblia. Ahora en el mismo proverbista dice: deja al necio en su necedad, porque aun cuando quieras corregirlo y quieras ayudarlo y quieras aconsejarlo, no podrás. Llega un momento que el ser humano se llena de tantas voces que no escucha las voces correctas. Dígale que esté a su lado: ¿estás escuchando la voz de Dios? Pregúnteselo, porque usted no sabe si hay alguien acá que no esté escuchando la voz de Dios. ¿Estás escuchando la voz de Dios? ¿Really? ¿Estás escuchando la voz de Dios? Porque dice algo aquí: mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen. Hay un distintivo aquí. Dígale de nuevo: hay un distintivo. ¿Cuál es el distintivo? Dice: mis ovejas. O sea, se tiene que ser oveja. Wow. Tienes que tener la posición de oveja para poder entender lo que el pastor está diciendo. Usted nunca ha visto, bueno, sí los ha visto. Yo ahí al lado donde yo vivo me pasa, sucede. Hay un perro, que estos perros están hechos para estar con las ovejas. Mire, donde ese perro camina,
las ovejas, él cuida las ovejas. Y él camina y las mira así. Y cuando se descarrían, él va y las rodea. Y las acorrala y las pone en un lugar donde están tranquilas. Pero había un toro ahí que se había mezclado con las ovejas. Esto es literal, hermano. Bueno, los que han ido alguna vez allí en mi casa, quizás vieron el toro, ya lo regalaron, por cierto, o lo vendieron, no sé qué pasó. La cosa es que el toro venía y se metía, pero el toro era grande, o sea, ¿me entiendes? Entre las ovejas se distinguía y el perro iba y no le hacía caso. Y luego había un gallo que se metía también. Estoy hablando de algo literal. ¿Ok? Y el perro no podía con el gallo. Y el perro no podía con el toro, pero sí podía con las ovejas. El único que podía con el toro y con el gallo, ¿sabe quién es? Lío, el perro de nosotros. Es así de chiquito. Él se metía a donde el vecino y corría al gallo y corría al toro y corría a las ovejas y todo el mundo, y el más chiquito, el más pequeñito, él no está hecho para andar en granjas. Es un toy dog. Esos son los perros que supuestamente tienen que andarlos en las carteras y que no sé qué. Pero allí se hizo salvaje. Ahí se hizo salvaje, se metió todo eso. ¿Por qué le explico todo esto? Las ovejas veían que el perro que las tenía que gobernar lo escuchaban. Pero luego venía el toro, las intimidaba. Luego venía el gallo, también las intimidaba. Y luego viene el lío y gobierna a todo el mundo. Entonces, estas ovejas estaban diciendo, güey, ¿a quién nos sometemos? ¿Al gallo? ¿Al toro? ¿Al perro? ¿O a este chiquitín que viene? Entonces, de alguna manera, el toro, el gallo y el perro se sometían al lío. Y las ovejas que seguían al perro ahora se sometían a los otros dos, pero se tenían que someter al lío. Pero solo uno estaba delegado, solo uno estaba delegado para bregar con las ovejas. Las ovejas solo tenían que seguir a uno, que era al perro que está hecho para ser un pastor de ovejas. Pero había un mover, uno aquí, otro allá y otro allá, y era difícil. Y la gente dijo, vamos a regalar al toro porque es el más grande. Lo regalaron o lo vendieron y nosotros, ¿qué pasó con el toro? No, lo regalamos. Entonces, y yo traía eso a la memoria. Ahora apliquémoslo a nosotros. Cuando usted pide un consejo, cuando usted quiera tomar una decisión en la vida que va a marcar su diferencia, la diferencia en la vida, cuando esas decisiones que son importantes en la vida, ¿a quién recurre usted para preguntarle si está haciendo lo correcto? ¿Quién es de quién escucha usted la voz? ¿A quién se dirige usted para tomar, oiga bien, una decisión importante en la vida? Me voy a casar. Pastor, aquí le traigo a mi esposa, se la quería presentar. ¿Cuándo te casaste? Oh, no sabía que te ibas a casar. Felicidades. Sí, mire, esta sierva es una sierva de Dios. Dios la usa. Y qué bueno, se la vamos a presentar a la congregación. Oye, espera, no te la puedo presentar a la congregación, porque lo primero que me van a decir es, ¿y quién es? Estoy haciendo muchas veces cómo actuamos nosotros, un ejemplo. Decidimos en base a quién
escuchamos, y quien escuchamos no es de veras quien nos ama. No es de veras a quien le interesamos. Muchas veces a quien escuchamos es verdaderamente alguien que quiere estar en acuerdo con nosotros. Y cuando nosotros escuchamos a la persona que buscamos, y yo no sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces cuando buscamos que alguien esté en acuerdo con nosotros, buscamos a las personas, buscamos a las personas que normalmente sabemos que van a estar en acuerdo con nosotros. ¿No es verdad? Si a usted le gusta el amarillo y usted va y busca a alguien que le gusta, su color favorito es el azul, nunca va a estar en acuerdo. Usted tiene que buscar a alguien, pero en realidad pregúntese, ¿estoy buscando escuchar la voz de Dios de esa manera? De ninguna manera. Porque Dios habla de una manera, mira, Dios habla de una manera como muchas veces a nosotros no nos agrada. ¿Escuchó lo que le acabo de decir? Porque acabo a un padre. ¿Dónde están los papás? Los padres de familia. Levanten su mano los padres de familia. Ok. Sí, porque espero que todos los niños que están allá estén los padres aquí. Oiga, ¿no es verdad que todo lo que tú le dices a tus hijos no todo te lo escuchan? Eso lo van a entender los papás. Todo lo que tú le dices a tus hijos, no todo te lo escucha. No todo te lo oye. Y por encima todavía tiene algo de opinión todavía que decir. Se dice, pero yo te dije que no hicieras esto. Sí, pero mi amigo Google dice esto. Sí, pero es que lo hace todo el mundo, papá. Es que lo hacen tales personas. Es que los demás lo hacen. Es que aquellos lo hacen. Entonces, de alguna manera tú dices, pero yo soy tu papá. Yo soy tu mamá. Nosotros bregamos por ti. Si te pasa algo, y yo no sé si alguna vez se lo ha dicho a sus hijos, si te pasa algo, ¿van a estar tus amigos contigo? Si te pasa algo, aparte que te van a mandar un mensaje y un sticker que diga, sorry, we are with you. ¿Cómo? ¿Cómo está contigo? Si el que se desvela contigo son tu papá, el que te da de comer son tus papás. Pero decide el muchacho escucharle a sus amigos y no a su papá. ¿A alguien le ha pasado eso? Solo dos padres. Tendrá el día que le pasará eso. Si tiene sus hijos chiquitos ahorita y todo es de dominio, y usted le dice póngase rojo, se pone en rojo, y le dice póngase ese sandalia, se pone en sandalia, llegará el día que le diga no me gusta con lo rojo. Y tú vas a decir, qué muchacho rebelde este. No es rebelde, está creciendo. Y ahora dice que ya no le gusta el rojo. A ti te gustaba el rojo y le ponía rojo todo el tiempo. Ahora está creciendo y dice, a mí me gusta el verde. Pero a mí ese verde está feo. Y tú dices, wow, ¿qué pasó? El muchacho se me está revelando. No, simple y sencillamente estás creciendo. Y hay áreas que se deben de entender. ¿Cómo escucho la voz de Dios? Pregúntelo, dígalo fuerte. ¿Cómo escucho la voz de Dios? Más fuerte. ¿Cómo escucho la voz de Dios? Hay una manera como se escucha la voz de Dios. Y hay varias personas que dicen que escuchan la voz de Dios audible. Otros dicen que a través de la palabra, otros a través de la alabanza, otros a través de un predicador. Y Dios habla de diferentes maneras. No es preocupante cómo Dios habla. Es preocupante muchas veces a quién yo escucho. Hello. Es preocupante si estoy escuchando la voz de Dios. Dios nunca te lleva a menguar. Dios nunca te lleva a perecer. Dios nunca te dice que hagas algo. Jamás de los jamases. Dios te dice que hagas algo sin que haya acuerdo. Porque Dios se mueve en el acuerdo. Cuando entiendes algo, de hacer algo y tú dices, pero esto no va con mi conciencia, no va con mis valores, no va con esto, pero lo quiero hacer, lo quiero intentar.
allí mismo tú estás sintiendo, hello, que Dios no está hablándote. Allí mismo tú estás sintiendo que no es Dios, eres tú. Y hay una voz que se tiene que bajar más para escuchar la voz de Dios. Recuerden que la pregunta era, ¿cómo escucho la voz de Dios? ¿Quiénes quieren aprender eso? Yo he tenido que aprender eso. Oiga, cuando usted tiene que apagar las otras voces para escuchar la voz de Dios. Usted tiene que apagar las voces de la gente que muchas veces lo quiere promover o lo quiere mover para hacer cosas que no le convienen. Y usted tiene que apagar esas voces. Usted tiene que bajarle volumen a esas voces y meterse a la voz de los principios bíblicos. Meterse, sumergirse. ¿Sabe que cuando los hombres de Dios necesitaban hacer una decisión bien importante, ¿sabe lo que ellos hacían? Se apartaban para no escuchar. Jesús se apartaba. Jesús siendo Jesús, ayunó. Jesús siendo Jesús, oró. Jesús siendo Jesús, se retiró para hablar con papá, porque él necesitaba que la voz de Pedro, menguara, porque Pedro le decía, no queremos que vayas a morir, no queremos que te crucifiquen. Y en una ocasión él le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Y si usted escucha eso, dice, ¿cómo que le dijo Satanás a Pedro? Es que no era Pedro hablando, era Satanás hablando a través de Pedro para que no se cumpliera el propósito de morir en la cruz. Y él se tuvo que apartar y tuvo que ir y a orar. ¿Por qué? Porque Jesús no llevaba a todos los discípulos a orar, sino que a 3. Toca el que tiene a su lado y dígale, ¿por qué? ¿Por qué Jesús no le llevaba? ¿Y por qué Jesús a veces no lo llevaba a todos, sino que iba él solo? Wow. Porque nos estaba enseñando algo. Literalmente él nos estaba enseñando que hay que apartarse muchas veces para apagar las otras voces y meditar y decir, Dios, háblame, corrígeme, enséñame, transfórmame. Dios, exhórtame, aquí estoy, háblame, dime. ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo eso? ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó y meditó en el nivel espiritual que está y las voces que escucha? ¿No será que muchas veces estamos escuchando voces que alimentan nuestro ego? Es peligroso escuchar voces que alimentan nuestro yo. Es peligroso escuchar voces que te felicitan por todo, aún hasta por las cosas malas que haces. Eso es lo que se está moviendo ahora. Alguien enseña el cuerpo, le ponen un puño de likes y le ponen aplausos. Alguien hace pecado, ya no lo llaman al arrepentimiento. Dicen, Dios tiene misericordia. Pero es curioso, Jesús no murió para misericordia. Jesús murió para traer arrepentimiento. Porque la misericordia viene, yo lo he enseñado todo el tiempo, la misericordia viene después del arrepentimiento y después de la conversión. Es más, ¿cómo Él expone su misericordia? De una sola manera. Cuando el hombre se arrepiente, se convierte, entonces Él extiende su misericordia porque no ha muerto la persona todavía. Le da oportunidad para que se arrepienta, le da oportunidad para que se convierta. Pero nosotros muchas veces queremos estar de acuerdo con la gente y decirle, está bien, no se preocupe, está bien, Dios lo va a perdonar. Pero ¿qué si su alma, qué si muere en ese día? ¿Qué si muere en ese día? ¿Alguien le ha dicho a usted las consecuencias que se pagan por el pecado? Yo tengo que decírselas, aunque a usted no le guste. Yo tengo que decirle, hermano, después de que se peca, Dios lo puede perdonar. Si se levanta, si se restaura. Pero hay consecuencias, habrán consecuencias, vendrán consecuencias. Y las consecuencias no son buenas.
No es Dios hablándole. Sí, usted sabe que es la voz, pero usted prefiere escuchar la voz de alguien que le dice, no es para tanto, si otros lo han hecho. Es más, Dios te va a perdonar a ti también, como perdonó al otro. Sí, pero Sansón hizo lo mismo y hubo un momento que dice que el Espíritu de Dios se apartó y nunca más reposó en él. Yo les predico que hay prosperidad, que hay avance. Yo les predico que hay cambio, que hay transformación, que sea visionario, que alcance cosas grandes. Pero nada de eso es más importante de que su alma y su vida esté genuinamente dedicada a Dios. Las riquezas no te salvan, las riquezas no te llevan a ningún lugar si no tienes la voluntad y la gracia de Dios contigo. Su voluntad es buena, perfecta y agradable. El dinero sin la voluntad de Dios solamente te lleva a la perdición. Es más, el éxito no es éxito si Dios no está en medio del asunto. Hello. Escuchamos la voz de Dios. Algunas ocasiones he tenido la mala experiencia, porque si es mala, de que alguien viene y me pide un consejo y me dice, pastor, necesito que ore por mí. Pastor, necesito que me dé un consejo. Tengo esta situación y necesito tomar una decisión importante. Y yo oro, hermano, pues imagínense. Señor, danos sabiduría para darle consejo a esta persona, que sea una decisión que verdad va a marcar la diferencia en su vida. Y oro con la persona y le digo, dime, e invierto 2 horas con la persona. Y termina haciendo completamente lo contrario. Yo dije, pero es curioso. Cuando vienen las consecuencias, lo primero que dice, el pastor no tiene amor. Es curioso. El pastor no tiene cuidado. ¿Really? ¿Te acuerdas que oramos 30 minutos? ¿Te acuerdas que te aconsejé 2 horas? ¿Te acuerdas que la siguiente semana todavía te pregunté cómo te salieron las cosas? ¿Y te acuerdas que me dijiste, decidí hacer algo totalmente diferente? Y eso que te dije que no hicieras, que te iba a traer el resultado de lo que hiciste, estás en la condición que está. Y ahora te llamo a reconcilio, te llamo a que te pongas a cuenta con Dios. No te amo, no te quiero. ¿Alguien está escuchando eso? Uno llama a la gente al reconcilio y al perdón porque los amamos, porque los queremos, porque sabemos la condición espiritual muchas veces de las personas, que si siguen viviendo como están viviendo, la perdición los espera. Pero esa no es la voz de Dios. ¿Sabes por qué no es la voz de Dios? Porque la voz de Dios muchas veces es una palabra que corta. Muchas veces es lo que dice Timoteo. Dice que llega hasta los tuétanos, llega hasta lo profundo, corta, dice, como una espada de 2 filos. Entonces nosotros no le llamamos a eso la voz de Dios. Lo que le llamamos la voz de Dios cuando alguien nos profetiza y nos dice, mira, cuántas profecías, y no hago desvalidar ninguna profecía que se nos ha dado a nosotros de este ministerio. Es más, no me la dan por mí, me la dan por la gente que no cree. Porque yo sé, Dios habla directamente conmigo. Dios lo anuncia y lo dice, no para recordarme a mí, yo no soy olvidado. Yo sé lo que Dios nos ha llamado a hacer. Yo sé lo que Dios nos ha puesto a hacer. Dios lo hace de recordar y anunciar por aquellos que son nuevos, o por aquellos que se les ha olvidado, o por aquellos que quizás están pensando diferente. Entonces Dios manda y recuerda y dice y anuncia, no por mí. Yo estoy seguro que no se me ha olvidado ni siquiera, no se me ha olvidado del primer día que Dios me llamó. Y cuántas veces Dios me confirmó. No se me ha olvidado ninguna de sus promesas. Ahora, ¿por qué Dios nos sigue hablando? Porque alguien necesita entender para dónde vamos. Pero ¿cómo escucho su voz? Necesito bajar primeramente mi voz
Hágale conmigo así. Diga, quiero bajar mi voz, porque mi voz es la que suena muchas veces más fuerte. Mi voz de rebeldía, mi voz de desobediencia, mi voz de placeres, mi voz de opinión, mi voz de querer hacer, esa es la que suena más fuerte. Es mi voz la que dice, no te tenés que someter, no tenés que pedir permiso, no tenés que hacer esto. Es mi voz lo que dice eso. Si ni siquiera tengo jefe, ni papá tengo, ¿cómo me voy a someter al líder? No, si para esto, lo otro, aquello. Y empiezas a hablar y empiezas, no es verdad que hasta cambia tu rostro y te pone, sí, es mi voz la primera que tengo que bajar. El ego. Tengo que ceder mi voluntad para que Él crezca en mí. De la única manera que Dios crece en mí es cuando yo cedo mi voluntad. Dice la Biblia, hermano, que cuando fue llamado Samuel, óigame, cuando fue llamado Samuel, dice que Elí estaba con él. Y le dijo, Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. Y me llamaste. Oiga, la intuición de él de someterse y honrar creyó naturalmente que su Señor lo estaba llamando. Y después Elí le dijo, acuéstate, no hay problema. Y le volvieron a llamar. Y le volvieron a llamar. Y él le dijo, oiga, ¿quién fue el que le dijo? Wow. Yo no sé a quién Dios le va a hablar, pero ¿quién fue el que le dijo qué respuesta dar al llamado de Dios? ¿Quién fue el que le dijo qué respuesta, qué responder? ¿A quién estaban llamando? ¿A Elí o a Samuel? Pero ¿a quién fue a buscar Elí para encontrar y decirle, Señor, me llamaste? Oiga, Elí estaba acostumbrado que Samuel estaba acostumbrado que Elí lo llamaba. Porque la oveja siempre reconoce la voz del pastor. Entonces, y Elí le dice, no te llamé, acuéstate. Y vuelve a suceder, no, tampoco te llamé, acuéstate. Y cuando dice, ok, listen. Ya entendí. Mira, Samuel, yo creo que Dios te está llamando. Y le dice, dile, usted lo sabe. Heme aquí, Señor. Heme aquí, papá. Usted póngale lo que quiera ponerle. Heme aquí, mi Dios. Heme aquí. Que quería decir, estoy dispuesto y cedo mi voluntad. Busque lo que significa eso. Heme aquí. Heme aquí quiere decir, aquí estoy yo dispuesto a ceder mi voluntad. Y entonces, y el Dios le habla y el trato es con él. Pero es curioso, quien le dice, te toca, habla, sigue tú. Y fue el primer profeta por oficio que Dios lo pone. Es curioso que cuando Dios levanta a Eliseo, Dios primero le había anunciado a Elías. Porque hay un orden para escuchar la voz de Dios y no confundirse que sea la voz de Dios. Alguien podría quizás estar diciendo ahorita, pero ¿qué cuando yo oro y cuando yo ayuno? Entonces lo que oigo, ¿qué es? Pregúntate tú, ¿qué oyes? Si lo que oyes te lleva en controversia con lo que ya se ha dicho, no es Dios. Porque Dios nunca nos pone en controversia. ¿Alguien puede entender eso? Si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice Primera de Juan que son tres, pero son uno solo. Y se ponen de acuerdo. Si la perfecta deidad de Dios siempre está en acuerdo. Si Él le dijo, vayan, en el capítulo 2 de Hechos, vayan, le dice, y estén unánimes en Jerusalén. Dice, únanse y unánime para que descienda sobre ustedes el Espíritu de Dios. Nunca
Dios habla para separar. Dios siempre habla para construir. Nunca Dios habla para dividir. Dios siempre habla para añadir. Alguien puede decir amén a eso. Jamás. Esa es otra voz. Tienes que saber cuál es la voz de Dios. El otro día usted sabe que por nuestro ministerio, y gloria y honra son para el Señor, hermano, porque solamente Dios lo hace. Pero por causa de nuestro ministerio, muchos pastores se comunican con nosotros y nos preguntan cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Les instruimos, hermano, hasta de cómo hacer las cuestiones legales con el gobierno, como iglesia, para cuidarse de todos los movimientos que están pasando ahorita con las cosas de las leyes. Y les enseñamos y les decimos, mira, cúbrete de esta manera, pon estas cápsulas, ponlas para que no te fuercen a hacer cosas que la ley dice y que como iglesia puedas tener el derecho. Hay muchas maneras. Ahora la iglesia del Señor no solamente puede decir, oh, vamos a operar como antes operaba. Hoy Satanás se ha levantado con estrategias, hermano, fuerte, y necesitamos tener atento el oído a la voz de Dios para entender la dirección de Dios y no perdernos. ¿Quiénes tienen GPS en su teléfono? Mira, a mí me cae un poquito mal esa mujer que habla ahí en el GPS. Y yo le apago el volumen. Pero mire, pero es curioso. Cuando ya se me perdió la cosa, me acuerdo y digo, ¿para qué le apagué el volumen a esta mujer? Y le vuelvo a poner el volumen. Y aunque no me gusta, a veces uno no puede ver el teléfono. Tengo que darle a la izquierda y el puño de tráfico. Entonces tiene que ir escuchando. ¿Qué se le hace más fácil? Ver y escuchar. Ver y escuchar. Y como sabemos que ella nos dice, de a la izquierda. Y luego te dice, daste una U. Dale a la derecha. Tu entrada viene. Y mira, ¿por qué? Pero verdad que usted tiene que, para hacerse más fácil, tiene que escucharla. Y yo le digo, pero si a veces me pongo, me estás diciendo que de a la izquierda. Y di a la izquierda y me perdí. Pero ese es el GPS. Dios nunca te perderá. Dios nunca te extraviará. La voz de Dios siempre te enderezará, te posicionará, te construirá. La voz de Dios siempre te transformará. Es más, ¿quiere escuchar lo siguiente? ¿Are you sure que quiere escucharlo? Dígale que tiene a su lado, ¿quieres escucharlo? ¿Cuántas veces usted mira a Dios hablando con la humanidad para decirle qué bonito tocaste, qué bonito cantabas, qué bonito, qué bueno hiciste eso? Búsqueme una historia en la Biblia que Dios le haya dicho al ser humano, excelente trabajo hiciste. Solo búsqueme uno. Por eso yo le dije al inicio, tiene que tener su corazón abierto y su mente dispuesta para recibir lo que Dios va a hablar. Búsqueme una historia que Dios le haya dicho, aparte de la parábola de los talentos, que era parábola, no era Dios hablando directamente, era una parábola que Jesús escuchó. Le estoy hablando que Dios haya dicho derechitamente. Son muy poquitas las veces que Dios le dijo al ser humano, wow, hoy sí te la calaste, ¿ve? Wow, hoy sí te dejaste usar. My God. Oh, wait, yo soy God. Estoy hablando de parte de Dios. Mira, dice, my God, qué excelente predicación diste, Gerardo. Qué excelente profecía diste, mira. Jonás, qué bueno que te convertiste de tomar el camino. Dígame cuántas veces. ¿Cuántas veces Dios hablaba con el pueblo para decirle gracias por pecar, te felicito por pecar? Dígame.
siempre que Dios hablaba era para exhortarlos, era para regañarlos. Lamentablemente siempre que Dios hablaba era para convertirlos. Siempre que Dios hablaba era para regresarlos, para rectificar. Siempre que Dios hablaba era para decirle: estás haciendo esto mal, y si lo haces bien recibirás esto, si lo haces mal recibirás esto. Y hoy usted escucha un puño de profetas y un puño de predicaciones de gente que dice esto y dice lo otro y dice aquello. Y uno dice: esa es la voz de Dios, porque me está diciendo que Dios me mandará a las naciones. Pero si aquí mismo no va a predicar. Y ya Dios lo mandó en la comisión, ya fue enviado. Entonces yo estoy concientizándolo. Cuando nosotros decimos: Dios me dijo, Dios me... ahí viene hermana. Me pasó cuando teníamos 2 años, creo yo, de iniciar el ministerio. Bueno, esto siempre va a seguir pasando. Pero me recuerdo que esa hermana me dijo: aquí estoy, pastor. Llegaba temprano y tenía el don de ¿cuál era el don que tenía? El don de gemir, me dijo que tenía. Y yo le digo: ¿dónde encontró eso en la Biblia, hermana? Y me dijo: Dios me lo dio. Y hubo un profeta que también me profetizó y me dijo que yo iba a tener el don de gemir. Y cuando se ponía a gemir allí en el altar, los niños se le quedaban viendo. Algunos de ellos ya no se acuerdan porque ahora es tan grande. Pero entonces estoy hablando de 5 o 6 años atrás. Y la hermana y se ponía y decíamos: ay, santo. Y yo decía: Señor, tú le enviaste aquí y tú le diste ese don. Yo no lo he encontrado en la Biblia. Nunca le contradije, la dejé tranquila. Y ella decía: y wow, y que Dios me va a usar, Dios me dijo esto. Y una vez me recuerdo que con el hermano Alejandro hicimos una misión en lugar allí, y todo lo ordenamos y lo organizamos como la iglesia lo hace, y ella no estuvo en acuerdo. Y bueno, de todas maneras llevamos a cabo lo que hicimos. Y me recuerdo que el siguiente día la presidenta de dama, o la siguiente semana, le dio una participación en el culto de la dama, y dijo la hermana: Dios me ha dicho que me tengo que ir de la iglesia. Güey, hace 2 meses me dijiste que Dios te trajo. En la primera participación Dios me habló y me dijo. Y yo dije: Dios, yo te pregunté, ¿por qué no me dijiste? Hay momentos que Dios guarda silencio para que nosotros aprendamos. Really? No me acuerdo quién era la presidenta entonces. Y nos quedamos. Hermana, si hubiera pedido despedir antes. En la participación especial dijo: Dios me dijo que y hasta el momento yo no sé ni dónde está el hermano. ¿Qué le quiero decir esto? ¿Really? ¿Tiene alguien tanta valor de usar el nombre de Dios por no someterse? De verdad, alguien tiene... ¿Sabe lo que eso es, hermano? Es blasfemia. Es blasfemia decir: Dios me dijo, que Dios me... Hermano, si supiera lo que a veces Dios me dice de alguien y yo no se lo digo porque no me siento seguro. Y yo no creo estar tan... No soy de lo mejor, se lo aseguro que no soy de lo mejor. Pero créanme lo que yo estoy un poquito arriba de lo peor. El apóstol Pablo decía: el cual yo soy el primero, decía, de todos los pecadores. Que Dios me guarde. Nunca, hermano. Mira, cuando yo voy a hacer algo que es ilógico, yo le pregunto a Dios: Dios, es ilógico, hazlo. Dios, no tiene sentido, hazlo. Por eso tú eres diferente. Ok, fine. Y me viene aquel versículo a la mente que dice Corintios: si agradares primeramente a los hombres, desagradarás a Dios. Y se me viene aquello y digo: ok, fine, lo voy a hacer así. Y cada vez que yo he querido hacer las cosas como yo quiero, no me salen. Entonces he aprendido que solamente puedo hacerlo a su manera. Y hacer las cosas a su manera muchas veces
va a ser en contra de su opinión. Y usted no va a estar de acuerdo hasta que usted vea el resultado. Y si tiene un corazón sencillo y humilde, va a reconocer, oh, ahora entiendo. Pero si no, siempre sigue el mismo espíritu. Y siempre usted me buscará un pelo en la sopa, y va a encontrar todo defecto. Y aunque vea lo que Dios ha hecho, usted siempre dirá, no creo que sea Dios. Al menos que usted aprenda a escuchar la voz de Dios. Wow. ¿Por qué es importante escuchar la voz de Dios? Porque Él dijo en este versículo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hebreos 3:15 dice, entre tanto que se dice, oiga bien, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Oiga, entre tanto, wow, entre tantas voces que escuchas, procura escuchar la voz de Dios. No endurezca su corazón. O sea, cuando yo leo lo que dijo Jesús, que las ovejas oían la voz y lo reconocían, y luego veo que Él dice, no endurezcas el corazón para que escuches la voz de Dios. Quiere decir que un corazón endurecido cierra los oídos espirituales. ¿Escuchó eso? Un corazón endurecido cierra los oídos espirituales. Pero dice Éxodo, capítulo 15, versículo 26, yéndonos bien atrás, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envíe a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Oye, si oyeres atentamente la voz de Jehová, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído. Si oyeres es que prestes atención, pero si dieres oído es que practiques lo que oíste. Cuando usted inicia leyendo en Deuteronomio capítulo 28 para ir saliendo, Deuteronomio capítulo 28, Dios siempre estuvo interesado en que el pueblo escuchara su voz. Búsquelo, por favor. Dios siempre ha estado interesado, porque la única voz que no te pierde es la de Dios. La única voz que no te confunde es la de Dios. La única voz que no te lleva a lugares que no debes de llegar es la de Dios. Es la de Dios. Pero quiero decirte, amado hermano, Dios no habla muchas veces. Dios no habla muchas veces ya. Hay una voz audible. Dios te habla muchas veces corrigiéndote. Dios te habla muchas veces exhortándote. Dios te habla muchas veces diciéndote, hey, conviértete. Yo quiero llevarte aquí. Mi deseo, mira lo que le voy a decir. Mi deseo es llevarte aquí, pero de mi manera, no de la tuya. Si ves, hay muchas maneras como llegar a un destino. ¿No es verdad? Hay muchas maneras como llegar a un destino. Hay muchas maneras como llegar a un ministerio. Hay muchas maneras como llegar a cumplir un propósito en la vida. Pero no hay ninguna manera mejor que la de Dios. ¿Ok? Porque lo espiritual es guiado por lo espiritual. Lo espiritual es guiado por lo espiritual. Y es curioso, pero cuando él habla acerca de unas bendiciones muy importantes para el pueblo, él dice en Deuteronomio capítulo 28, versículo 1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy
también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y usted puede comenzar a leer esto en casa, las bendiciones. Pero es curioso. No dice las bendiciones primero. Hello. No habla de las bendiciones primero. Primero habla de oír la voz de Dios. Primero habla de oír la voz de Dios. No habla, te voy a bendecir, te voy a prosperar. Por eso es lo que le dije al inicio. Sí, yo le predico de bendición. Yo le predico de que Dios nos puede prosperar. Son principios bíblicos. Pero yo le puedo predicar. Ahora le corresponde a usted practicar los principios bíblicos. Yo no puedo practicarlos por usted. Si usted no ora, oiga, ¿qué es lo que va a suceder? Va a venir a usted debilidad espiritual. Si usted no lee la palabra, va a venir cualquier persona y le va a inventar un versículo bíblico y se lo va a trastornar y usted va a creer que es Dios hablándole. Si usted no se mete, si no está en los estudios y usted no se mete y no se somete, va a venir cualquier persona, le pone mando y lo confunde. Así es como ahora gente predicadores andan y dice, a donde me paguen más, allí voy y allí me someto. Yeah. Hay muchos predicadores. ¿Sabe que hay predicadores que a mí me llaman y me dicen, pastor, si necesitas evangelistas allí en tu iglesia, nosotros somos el evangelista fulano de tal y solo tienes que darnos una ofrenda semanal y te representamos y vamos a ir bajo tu cobertura y Dios nos va a usar. Y yo les digo, ¿really? Yo te tengo que dar una ofrenda para que tú seas evangelista del ministerio edificado de la familia. Cuando Dios levante evangelistas de aquí, nosotros con todo gusto los vamos a sostener y los vamos a bendecir. Cuando Dios diga, envíen misioneros y envíen que se vayan 2 o 3 semanas, con todo gusto, está planeado, está dicho, les vamos a sostener, les vamos a dar sostenimiento y les vamos a dar todo lo necesario para que ellos puedan predicar y se vayan a meter en lugares que quizás ni yo voy a poder llegar. Cuando Dios me diga, levanta fulano de tal, levanta que y van a ser pastor y van a hacer lo otro, nosotros lo vamos a hacer. ¿Sabes por qué? Oiga bien, ¿cuál ha sido mi plan? Los que están con nosotros por bastante tiempo, son 3 áreas. A ver si se acuerdan, miren, a ver si se acuerdan los líderes. Son 3 áreas que yo le he tirado siempre y nunca se me olvidan. Por si se le ha olvidado, Gatesburg, Baltimore y Arlington. Son 3 áreas que desde el primer año, ¿se acuerdan, hermano Alfonso? Desde el primer año yo les dije, necesitamos tener iglesias en Arlington, necesitamos tener iglesia en Baltimore y necesitamos tener iglesia en Gatesburg. Porque teniendo en Baltimore y esas áreas se agarran ciertas áreas tácticas. Estando en Arlington se agarran áreas de Virginia. Y estando en Gatesburg se agarran áreas de Germantown, Rockville y todas esas áreas. ¿Sí ve? Yo no cambio la visión. Ahora no he tenido a alguien que Dios me diga, envíalos, ponlos. O quizás están aquí, pero están en ese desarrollo, están en ese procedimiento. Algunos pueden estar entrando al horno, otros podrían estar en el horno, otros quizás saliendo del horno. Sea lo que sea, no se salga del propósito de Dios. No le ayude a Dios. Que las veces que yo he tratado de ayudarle a Dios me va mal. Dios hace todo conforme a su perfecta voluntad. Escuche la voz de Dios. Aprende a escuchar la voz de Dios. ¿Con quién me voy a casar? Lo que Dios te dice, que Dios te aconseja en su palabra. No trates de hacer lo que hizo el profeta, convencer que Dios le diría algo diferente al pueblo. Y el profeta decía, Dios, ¿lo voy a bendecir o lo voy a maldecir? Y ya Dios le había dicho, lo vas a ir a maldecir. ¿Y qué voy a hacer, Dios? Entonces Dios le viene y le dijo, ¿sabe lo que Dios le dijo? Al profeta, haz como tú quieras, porque yo ya te dije. Y dice que cuando iba para allá a dar la profecía, lo matan. Dios le había dicho, no tienes que hacer así. Él lo quiso hacer a su manera. Wow, por no escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos errores yo he cometido por no escuchar la voz de Dios?
Porque si usted cree que esta palabra es para usted solamente, está mal. Yo he cometido errores por no escuchar la voz de Dios. Cuando yo no quiero escuchar la voz de Dios, hay algo que me retuerce. Hoy quiero hacerlo como yo pienso. Esta estrategia va a funcionar. ¡Ey! Y Dios me... Ok, Dios. A las buenas. Si me tiras al pez, ¿cómo no voy a entender? Y escucho, ok. I got it. Y lo hago. Y yo veo el respaldo y veo el resultado. Y digo, gracias a Dios porque a tiempo me corregiste. Discúlpame, perdóname, porque a veces mi yo quiere subir por encima de tu voz. Ay, mucho más peligroso si tengo gente que dele, y le meten más gaje y a veces es una necesidad. Yo necesito que a veces alguien me diga también, no para mal, pero que me diga, pastor, estamos yendo muy rápido. O que me diga, estamos yendo muy despacio. O que me diga, pastor, yo creo que necesitamos hacer esto. Necesitamos buscar más de Dios. O necesitamos hacer esto. Yo creo que Dios habla así, hermano, también. Yo no soy una persona prepotente que no le voy a escuchar la sugerencia. Yo sé discernir la voz de Dios. Yo sé discernir y recapacito y digo, es verdad, no estamos haciendo esto. Yo sé discernir. La pregunta aquí es, ¿escucha usted la voz de Dios para tomar decisiones en su vida? ¿Escucha usted la voz de Dios para tomar decisiones laborales? ¿Escucha la voz de Dios para crecer espiritualmente? ¿Escucha la voz de Dios usted? Ya le dije, lo primero que tiene que hacer es bajarle el volumen a su propia voz. Lo número 2 que tiene que hacer, apague. Eso no le baje el volumen, ¿ok? Eso apague los volúmenes de las voces que lo pueden confundir. Apáguelo. Off. Y desconéctelo si es posible. Desconéctelo. Las voces que quieren dañarte, que quieren estancarte, que quieren desviarte. Toda voz que te lleve a destrucción, apágala. Porque se escuchan, hermano. Tú y yo no podemos decir que no las oímos. Yes, te escuchan. Se escuchan las voces. Yo le preguntaba a alguien hoy en esta mañana, ¿cómo se comprueba la fidelidad? ¿Por decir que soy fiel? ¿Cómo se comprueba la fidelidad? ¿Cómo tú dices soy fiel? ¿Por los hechos? ¿Pero cómo? ¿Cómo se comprueba la fidelidad? ¿Cómo yo voy a comprobar que soy fiel a mi esposa? ¿Cómo mi esposa un día me puede comprobar que soy fiel? Por estar siempre juntos y querernos y darnos cariño y amarnos. No. ¿Sabe cómo se comprueba la fidelidad? Cuando la tentación llega. Cuando se levanta otra jaina ahí y me empieza a coquetear y me empieza a hablar y me empieza a decir, papi chulo. Ahí yo le tengo que comprobar fidelidad. Porque hay una oportunidad y se me metió a pensar. Y digo, yo ya sé de qué corral viene esa vaca. Yo ya tengo la mía. Ahí tú compruebas fidelidad. Tú no compruebas fidelidad cuando tú tienes buenas actitudes. Y eso la gente lo puede hacer. Mira, la gente se puede dar flores, se puede dar cariño, se puede dar amor. Y es una táctica para muchas veces disfrazar y ocultar grandes pecados. Yeah. Eso no es una prueba de fidelidad. La prueba de fidelidad es que cuando te llega la tentación y tú digas, y le digan a la mujer, le digo, uy, oiga, hermana, qué curva. Y usted en vez de decir gracias, dice, eso yo solamente lo recibo de mi esposo. ¡Pum! Un guantazo. Pero si usted tiene y le vuelve a mandar otra foto y le dice, qué curvas. Y yo sin freno. Y usted le manda a contestar y le dice, gracias hermano, que el Señor le bendiga mucho. Cuando vuelva a poner otra foto, le va a decir,
Otro piropo. Uy, qué pelo más lindo. Y después se le va a meter en la cabeza una voz que empezó a escuchar. Y ahora usted dice, al hermano le gusta el pelo así, lo voy a llevar así. Al jefe, vamos a sacarlo de la iglesia, al jefe le gusta mi pelo así, lo voy a llevar así. Nunca lo hizo por su esposo, nunca lo hizo por su esposa, pero por la jefa, por el jefe, por la compañera de trabajo. Mira, hay gente que es tan fiel a los trabajos, le sirve una bebida al jefe, a la secretaria, a todo buco, y aquí nunca sirve. Llega temprano al trabajo, se queda tarde y aquí nunca llega. Muestra fidelidad. ¿Cómo tú escuchas la voz de Dios? Cuando Dios te corrige. Wow. Cuando Dios te corrige, te acabo de decir, cuando yo soy, mira, cuando soy yo diciéndole, hermano, qué excelente trabajo hiciste, un abrazo, me alegra, eso soy yo. Nunca voy a pensar que Dios, eso soy yo. ¿Ok? Y cuando le diga, hermano, estás viniendo tarde y no estás cumpliendo con tu responsabilidad, ese no soy yo, ese es Dios. Porque Dios quiere usarte mejor. Wow, diga conmigo, wow. Cuando yo te digo, hermano, qué excelente cantaste, qué excelente tocaste, excelente en las cámaras y todo eso, eso soy yo. Eso es el líder mío, desarrollando y apreciando lo que tú haces. Porque yo aprecio lo que tú haces. Pero cuando yo te digo, hermano, limpia la cámara, la tienes bien sucia, ¿qué te pasó? Eso no soy yo hablando, ese es Dios diciéndote, mi instrumento es dedicado a mí. Cuida mi instrumento porque yo no recibo cualquier cosa. Pero ¿verdad que usted no lo toma así? Usted recibe el halago, pero no recibió el pastor. No, eso es Dios. Si le estoy diciendo, hermano, mira, me descuidó este privilegio, estoy confiando en usted, le estoy diciendo que venga temprano, el líder se rasca, se quedó hasta sin pelo porque usted no viene a apoyar, y dice que sí puede, y dice que se compromete, y no se somete, y luego esto, y llegó tarde, y no quiere que le digan que llegó tarde, y se molestó porque le llamamos, ¿dónde está? Y eso es Dios hablando, eso no soy yo. Pero cuando yo le diga, hey, ven, aprendiste esa nota bien rápido y veo que estás tocando los otros instrumentos y veo que estás avanzando, ese soy yo. ¿Sí ve? Ahora, ¿le gusta a usted escuchar la voz de Dios? Porque usted me dijo que usted quería aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Le gusta a usted escuchar la voz de Dios? ¿Quiere usted aprender a escuchar la voz de Dios? Porque se lo asegura que la mayoría de veces que Dios hable con usted va a ser para exhortarlo. Va a ser para decirlo, enderézate en esta área. Dios no lo va a felicitar. Cuando Dios guarda silencio es porque está alegre. No tiene que decirte nada, dale. Muchas veces Dios guarda silencio porque ya lo cansamos de que nos dice y nos dice y nos dice. Alguien me dijo ahí el otro día, el silencio suyo es más temeroso que los regaños. Digo, sí, porque cuando yo te aconsejé, cuando yo te exhorté, cuando yo te dije esto, cuando yo te dije lo otro, era porque Dios me dijo, insiste, sigue. Y si yo te dejo hacer todo lo que tú quieras, es para que te reluzcas. Y más tarde no sea yo el culpable, sino que seas tú. Y no te digo nada más. Si usted cree que me está mirando a mí en la cara y está haciendo cualquier cosa y yo no le digo nada, porque Dios me dijo, déjalo. Tranquilo. Relax. Yo tengo el control. Ya tú hablaste, ya tú dijiste, ya tú aconsejaste, ya tú lloraste, ya tú ayunaste. Nada funcionó. Déjalo. Hay momentos que Dios me ha dicho, déjalo. Déjalo. Yo tengo que saber escuchar la voz de Dios. Y yo voy e insisto con Dios y le digo, no lo puedo dejar.
Dios me dice, déjalo. No. Intercedo como Abraham intercedió por Lot. Y si hay 50 justos, no los hay. Y si hay 45, no los hay. Y si hay 20, no los hay. Y si hay 10, no los hay. Y si hay 5, si hubiesen 5, no mando fuego. Pero no lo hay. Y yo tengo que escuchar la voz de Dios que me dice, dile a Lot que salga. Y si no sale, también se quema, porque envío fuego. Y dice que la mujer, óigame, qué curioso, que todos escucharon la voz de Dios, pero yendo en el camino, la mujer volvió atrás. Oiga, si Dios me dice, pega carrera, y si vuelves atrás, te mueres. Mire, hermano, yo no sé si usted es hermano de los... Yo no sé si usted nunca ha estado en balaceras alguna vez. He estado como unas 4 o 5 balaceras que la gente se agarra a balazos. He estado como unas 20 peleas de puño, de grupo de personas. Y que se empieza a repartir. Usted sabe, cuando uno viene de la vida de las discotecas, eso es todos los fines de semana. Se empieza a repartir botellazos y todo eso. Y empieza a agarrar bates y a pegarle, a defenderse más que pegar. Tengo por aquí uno que le encantaba andar haciendo eso. Y muchas veces me seguían por él. Y me recuerdo que usted empieza a repartir y hay veces que usted dice, no, mejor me voy corriendo. Y ahora, cuando usted ve ahora que tiene la sabiduría de Dios, antes que yo era insensato, yo me metía a pelear. Porque había insensatez en mí. Pero ahora que hay sabiduría de mí, en Dios en mí, ¿sabe lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Se aparta, se va. No voy a hacer que el diablo use una pistola de esas y me meta en un brazo a mí. Y todavía no ha llegado el día para llegar al cielo. Usted corre. Es curioso, ellos los dos vieron a los ángeles. Los hijos también vieron a los ángeles. Mira, vieron las señales y escucharon la voz de Dios a través de los ángeles. Lot sale y la mujer voltea atrás. Y se queda como estatua. ¿Qué es las voces que ella escuchó? Que le dijeron, mira lo que perdiste atrás. Mira, hay voces. Porque el lugar donde estaba traía, oiga bien, para que no le vaya a dar vuelta, el lugar donde estaba iba a ser destruido. Porque era Sodoma y Gomorra. Y era un lugar que desde el inicio Dios no estaba allí. ¿Cómo llegaron ellos allí? Por misma desobediencia de ellos. Llegaron allí. Pero nunca Sodoma y Gomorra fue un buen lugar. Nunca fue un lugar de bendición. Pero en ese momento ella se había acomodado. Y ve atrás. Cuando escuchamos la voz de Dios, hacemos las cosas correctamente. Cuando escuchamos la voz de Dios, hacemos las cosas correctamente. Póngase en pie. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Las ovejas no pueden seguir ovejas. Las ovejas están hechas para seguir pastores. Las ovejas tienen que siempre levantar la cabeza para mirar dónde está el que las guía. Es un distintivo de las ovejas. Y dice que son fáciles para extraviarse. Pero como iglesia que vamos en avance y nos enfrentaremos a muchas cosas en este proceso. Y creceremos y aprenderemos y seguiremos. Lo que nos va a ayudar a marcar la diferencia es aprender a escuchar la voz de Dios. Y para eso tengo que apagar mi propia voz, mi ego,
mi carácter, mi voluntad tiene que cederse. De otra manera, escucharás muchas voces. De otra manera, vas a ponerle atención a mucha gente y te vas a confundir y al final vas a hacer nada de lo que Dios quería que hicieras. Lo más peligroso del ser humano no es pecar. Lo más peligroso del ser humano es llenarse de rebeldía. Porque el pecado hay solución si se arrepiente. Del pecado hay convertimiento. Hay reconcilio. Pero donde entra un espíritu de rebeldía, se cauteriza el corazón. Se carnalizan las emociones. Y todos están mal menos él o menos ella. Y no puede escuchar la voz de Dios. Aunque puede decir que escucha la voz de Dios. Pierde hasta la sensibilidad de blasfemar contra el Espíritu Santo. Pierde el temor a Dios. Y cuando se pierde el temor de Dios, se retira la sabiduría. Puedes llevar tu familia a la perdición. Puedes llevar tu negocio. Mira, la necedad muchas veces hace que negocios fracasen, que familias fracasen. Muchas veces Dios te está hablando y te viene hablando y te viene hablando, pero no aceptamos y seguimos diciendo: Dios, háblame. Y Dios te ha hablado y te ha dicho y te ha confrontado y te ha llamado y te ha bendecido. Y hoy es un día que entendamos esto. Dice la Biblia que el pueblo perecía por falta de conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento que tú y yo necesitamos? ¿De dónde viene ese conocimiento? Tiene que venir de la palabra de Dios, del mensaje de Dios. Del mensaje de Dios. Pero si yo no puedo escuchar su voz, ¿cómo podré ser guiado? Si mi corazón está cauterizado y está endurecido, ¿qué voz voy a escuchar? Si estoy cerrado a algo, nada nuevo puede entrar en mí. Es por eso que hoy en este día el llamado es quizás un poco diferente. El llamado va a consistir en lo siguiente: en que apagues todas las voces para que puedas escuchar su voz. Porque hay que saber reconocer la voz de Dios. En que te apagues tú mismo para que su voz suene más fuerte en ti. Padre, he dado la palabra que me diste hace 2 semanas. Tú sabes por qué se tenía que dar hoy. Solamente tú lo sabes. He cumplido lo que tú me dijiste. Haz lo que tú tengas que hacer. Yo solamente puedo llamar a tu iglesia, a Dios, para que voluntariamente busquen de tu presencia y que aclaren sus oídos
para que los oídos espirituales se activen y la resonancia que tiene el eco de tu voz penetre y haga eco en el interior. Tú eres nuestra guianza. Y en un mundo tan perdido, solamente podemos ser guiados por ti. Alguien quiere pasar al altar a orar. Alguien que verdaderamente necesita en este día decirle a Dios: quiero escuchar tu voz. Ahora, si en su corazón hay endurecimiento, tiene que entregar primero eso para escuchar su voz. Si en su corazón hay rebeldía, entregue eso primero y verá que empezará a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué le garantizo eso? Porque Él no ha dejado de hablar. Porque Él sigue hablando. Porque Él nos sigue confrontando. Porque Él nos sigue cuidando. Wow. Qué presencia más gloriosa de Dios. Porque Él está interesado en que tú y yo no nos perdamos. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Que aun cuando nosotros no somos merecedores de que Él nos hable, aún está interesado en hablarnos. Qué bueno es Dios. Mira, tú que estás conectado con nosotros aún allí. Qué bueno es Dios que te habla a tiempo para decirte: hoy es un día de arrepentimiento. Hoy es un día de levantamiento. Hoy es un día de salvación. Qué bueno es Dios. Si quieres aceptar a Jesús como tu Salvador personal hoy en este día, hazlo. Quizás hayan voces que te quieren confundir de perdición. Quizás hayan voces que te quieren confundir de alejamiento de Dios. Y en tu mente y en tu corazón crees hacer lo correcto. Pero hoy Dios te ha hablado y te pregunta: ¿estás escuchando verdaderamente mi voz? Porque hay voces que pretenden ser las voces de Dios, pero no lo son. La voz de Dios siempre trae confrontamiento. Siempre te incomoda, pero te bendice. Haz conmigo esta oración. Padre, te doy las gracias por darme la oportunidad. Te pido perdón por mis pecados. Me reconcilio contigo. Te acepto como mi Salvador personal. Cualquiera que sea la oración de reconcilio o de aceptarlo, hoy lo puedes hacer allí. Dile: entra en mi corazón, entra en mi vida, escribe mi nombre en el libro de la vida. Tú eres mi Padre, tú eres mi Señor y tú eres mi Salvador. Dile: yo soy tu hijo. Restáurame, levántame y sálvame. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias por estar conectado con nosotros. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.